Hola a todos. Bienvenidos al canal Plocrunch. Si les gusta nuestro contenido, les invito a suscribirse al canal y dejar un buen me gusta para apoyar el proyecto. Hoy vamos a analizar y comentar el primer episodio de la sexta temporada de Spirit Reading Free. La historia comienza con Lucky Prescott enfrentándose a un nuevo desafío que pone a prueba no solo su destreza como amazona, sino también su inquebrantable espíritu aventurero. A medida que avanza la trama, vemos cómo su vínculo inquebrantable con Spirit se fortalece, convirtiéndose en el motor de todas sus decisiones. Lucky no es simplemente una chica que ama montar a caballo, ella es la encarnación de la libertad que siempre buscó tras abandonar la vida estructurada de la ciudad para encontrar su verdadero hogar en Miradero. Su pasado, marcado por la memoria de su madre, una intrépida acróbata ecuestre, resuena en cada movimiento que hace, recordándonos que el coraje es algo que se hereda y se cultiva con pasión. En este episodio, la dinámica con sus mejores amigas, Prue y Abigail, se vuelve fundamental. Juntas, estas tres jóvenes representan una fuerza imparable. Prue, con su conocimiento técnico y su disciplina casi profesional en la equitación, contrasta perfectamente con la energía impulsiva de Lucky, mientras que Abigail aporta esa calidez y sentido del humor que suaviza los momentos de tensión. Es fascinante observar cómo sus carreras como jinetes están apenas comenzando a florecer, y cómo cada una de ellas encuentra inspiración en la naturaleza salvaje que rodea su pequeño pueblo fronterizo. Lo que hace que este relato sea tan humano es la manera en que los personajes lidian con la incertidumbre. Lucky comprende que para crecer debe arriesgarse, aunque eso signifique caminar por senderos desconocidos junto a su fiel compañero. La animación captura con delicadeza la belleza del paisaje, reflejando el estado emocional de los protagonistas. La inmensidad del horizonte simboliza las infinitas posibilidades que tienen ante sí. Al final, este inicio de temporada no es solo una aventura más, sino un recordatorio de que la verdadera equitación nace de la confianza mutua y de la capacidad de escucharlo que el otro, incluso sin palabras, intenta decir. La lección es clara: perseguir lo que amamos requiere la misma tenacidad que tuvo la madre de Lucky, esa búsqueda constante de superación que define a quienes se niegan a llevar una vida convencional. La profundidad de este episodio inicial radica en cómo Lucky comienza a comprender que su identidad está intrínsecamente ligada a las decisiones de su madre, Milagro. Al observar las viejas fotografías y los recuerdos que guarda en su habitación de Miradero, ella no solo ve a una acróbata excepcional, sino a una mujer que entendía que el mundo es un escenario vasto donde el miedo no tiene cabida si se cuenta con la complicidad de un caballo salvaje. Spirit, con su pelaje azabache y su mirada profunda, parece leer el alma de Lucky mejor que cualquier persona, respondiendo a sus intenciones incluso antes de que ella las verbalice. Esta telepatía emocional es el sello distintivo de su conexión, una que va más allá de la monta tradicional y se adentra en el terreno de una amistad pura y sin ataduras. Por su parte, Prue enfrenta sus propios demonios internos al intentar perfeccionar sus técnicas bajo la atenta mirada de su padre, cuya estricta devoción por la disciplina ecuestre a veces choca con la naturaleza intuitiva de las chicas. Abigail, en cambio, utiliza su optimismo inagotable como un escudo frente a las dificultades, recordándonos que el corazón de una jinete se mide por su capacidad de mantener la alegría incluso cuando el polvo del camino nubla la vista. Las tres no solo están aprendiendo a dominar las riendas, sino que están aprendiendo a dominar sus propios destinos en un entorno donde la frontera parece ser un límite, pero que para ellas se convierte en el patio de recreo definitivo para sus sueños. Hay una melancolía esperanzadora en la forma en que Lucky observa el horizonte al final del día. Ella sabe que cada galope sobre las llanuras es un homenaje a la valentía que fluye por su sangre. El paisaje de Miradero no es solo un fondo pintoresco, sino un personaje vivo que desafía a nuestras protagonistas a ser más fuertes, más audaces y, sobre todo, más auténticas. Al elegir el camino difícil, el que requiere mayor sacrificio y entrega, Lucky está validando el legado de su familia, transformando cada desafío en una oportunidad para consolidar su lugar en la historia local. La narrativa nos enseña que, y cuando nos atrevemos a seguir nuestra pasión, no estamos solo cabalgando hacia el atardecer, sino galopando hacia la mejor versión de nosotros mismos, guiados siempre por la convicción de que somos libres cuando actuamos con el corazón en la mano.
La verdadera esencia de este capítulo se revela cuando la tensión del momento pone a prueba la paciencia de Lucky. Ella entiende que liderar no es solo comandar, sino saber cuándo ceder el control para que Spirit pueda tomar las decisiones correctas en el terreno. Esta danza de confianza mutua es el resultado de muchas lunas compartidas, donde el caballo ha dejado de ser una montura para convertirse en un confidente silencioso. Mientras Lucky analiza los riesgos, sus dedos acarician la crin de Spirit, un gesto instintivo que heredó de su madre y que funciona como un ancla emocional cuando el peligro acecha. Es en esos instantes donde se nota que Lucky ya no es la niña que llegó a Miradero buscando respuestas, sino una joven mujer que ha empezado a comprender que el legado de Milagro no reside en las medallas o en las acrobacias perfectas, sino en la capacidad de sentir el mundo con la misma intensidad que un caballo salvaje. Prue, en medio de este conflicto, demuestra que su maestría técnica no es producto del azar, sino de años de observación meticulosa. Mientras sus amigas suelen dejarse llevar por el corazón, ella analiza la mecánica del movimiento y la respuesta del animal con una precisión casi científica, lo que aporta una estructura necesaria al caos de sus aventuras. Es conmovedor notar cómo, a pesar de sus diferencias, las tres chicas logran un equilibrio perfecto donde la impulsividad de Lucky, el rigor de Prue y la empatía inagotable de Abigail se entrelazan para formar un equipo que parece capaz de conquistar cualquier desafío que la frontera les imponga. Ellas no solo están montando caballos, están construyendo un lenguaje propio que las separa de las convenciones sociales de su tiempo, permitiéndoles vivir una realidad que solo ellas pueden entender plenamente. La atmósfera de Miradero, cargada de polvo dorado y sombras alargadas, envuelve a los personajes en un aura de madurez creciente. A medida que el episodio concluye, la sensación de que el tiempo es un bien preciado se vuelve evidente. Lucky se da cuenta de que cada obstáculo superado es un ladrillo más en el muro que construye contra las dudas que alguna vez la hicieron sentir fuera de lugar. La conexión con Spirit se siente más madura, casi solemne, como si ambos supieran que los retos venideros requerirán una entrega absoluta. Es un recordatorio constante de que, aunque el camino sea escarpado y los horizontes parezcan inalcanzables, la verdadera valentía consiste en avanzar con paso firme, confiando en que el espíritu, tanto el del caballo como el del jinete, siempre sabrá encontrar el camino de regreso a casa, incluso cuando la ruta parece haberse borrado entre las dunas del desierto. Al profundizar en este arco narrativo, se percibe que los silencios de Spirit pesan tanto como las palabras de Lucky, creando una atmósfera de entendimiento que trasciende el lenguaje humano. En esta etapa de su vida, Lucky experimenta una transformación profunda donde el ímpetu juvenil empieza a transformarse en una sabiduría intuitiva. Cada vez que ella toma las riendas, hay una pausa reflexiva, un instante donde la joven jinete sintoniza su respiración con el galope del equino, recordándonos que ella es, ante todo, la hija de una mujer que entendía la libertad no como una ausencia de reglas, sino como la capacidad de elegir su propio destino bajo el vasto cielo del oeste. La evolución de Prue es quizás uno de los puntos más conmovedores, pues ella lucha silenciosamente con el peso de las expectativas familiares. Representa esa parte de nosotros que anhela la perfección técnica y el reconocimiento, pero que debe aprender a soltar para conectar con el instinto. Su amistad con Abigail es el bálsamo que le permite entender que el fracaso no es una mancha en su currículo ecuestre, sino una lección necesaria grabada en la tierra roja de Miradero. Abigail, por su parte, actúa como el corazón del grupo, aquella que con un simple comentario logra que la tensión se disipe, recordándonos que la alegría es una forma de valentía necesaria para sobrevivir a los días más oscuros. Los paisajes de este episodio no son meros decorados, sino espejos de sus estados anímicos. Las montañas escarpadas parecen representar los desafíos que ponen a prueba su carácter, mientras que los valles abiertos simbolizan esa libertad que Milagro siempre defendió. Lucky se siente cada vez más cómoda en su propia piel, habiendo comprendido que no necesita replicar las acrobacias exactas de su madre para honrarla, le basta convivir con la misma autenticidad y ferocidad. La relación entre las chicas se vuelve una hermandad de hierro que desafía los prejuicios de una época que aún intentaba encasillarlas en roles rígidos. Ellas no son solo amazonas, son exploradoras de una vida donde el coraje se define por la voluntad de permanecer juntas ante cualquier adversidad. Esta etapa de sus vidas es una oda a la transición hacia la madurez,
Un viaje donde cada kilómetro recorrido sobre el lomo de sus fieles caballos es una afirmación de que el hogar no es un lugar físico, sino esa chispa de valentía que brilla cuando decidimos cabalgar hacia lo desconocido. A medida que el sol comienza a teñir de tonos violetas y naranjas el cielo de Miradero, la introspección de Lucky se vuelve más palpable, casi táctil. Existe un momento de quietud absoluta en este episodio donde el ruido del mundo exterior desaparece, dejando solo el suave resoplido de Spirit. Es en esta calma donde Lucky comprende que su búsqueda de identidad no es una carrera de velocidad, sino una expedición de resistencia. Ella ha dejado de buscar la aprobación externa para encontrar la validación en sus propios instintos, un proceso que refleja el crecimiento de una mujer joven que empieza a comprender que el miedo es solo un indicador de que está a punto de aprender algo valioso. Sus manos, que antes temblaban ante la magnitud de la responsabilidad, ahora sostienen las riendas con una firmeza que denota una conexión casi mística con el animal. Por otro lado, la dinámica entre el grupo de amigas se vuelve el pilar fundamental que sostiene sus ambiciones individuales. Prue, quien a menudo se siente atada por el rigor de sus ambiciones académicas y ecuestres, encuentra en la compañía de Lucky y Abigail el espacio seguro para ser vulnerable. Hay una escena sutil en la que su mirada busca la de sus compañeras ante un obstáculo complejo. Esa pequeña interacción comunica más que cualquier discurso, revelando que su éxito no depende de ganar una competencia, sino de la coherencia de su grupo ante la adversidad. Abigail, con esa chispa de alegría que la caracteriza, funciona como el catalizador que les permite recordar que, a pesar de la gravedad de sus decisiones, nunca deben perder la capacidad de asombrarse ante la belleza de lo sencillo, como un atardecer sobre las colinas o el relincho cómplice de sus caballos. El legado de Milagro Prescott resuena en este capítulo no como una sombra que las persigue, sino como una brújula que las orienta. Lucky empieza a ver los recuerdos de su madre no como una serie de hazañas inalcanzables, sino como una hoja de ruta para su propia autenticidad. Esta comprensión le otorga una paz inusitada, ella ya no siente la necesidad de ser una sombra de su madre, sino una versión propia y audaz de sí misma. El vínculo entre ella y Spirit ha dejado de ser una relación de jinete y montura para convertirse en un pacto silencioso de lealtad absoluta. Al observar cómo se mueven juntos a través de los terrenos irregulares, uno percibe que son dos entidades compartiendo un solo corazón. Esta maduración narrativa nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras propias historias personales, marcadas por el pasado, se entrelazan con el presente para formar un camino hacia la libertad, donde el mayor acto de valentía es, simplemente, ser fieles a quienes somos en realidad. La travesía de las jóvenes no se detiene ante el cansancio, pues la inmensidad de la frontera actúa como un catalizador para sus sueños más audaces. Lucky, en particular, comienza a notar que el terreno accidentado de Miradero ya no le parece un enemigo que debe dominar, sino un maestro que la desafía a perfeccionar su equilibrio. Hay una elegancia innata en la forma en que ella y Spirit sortean los senderos más estrechos, una danza que nace de años de una confianza inquebrantable. Cada roca esquivada y cada corriente superada son testigos mudos de su determinación por forjar una vida que trascienda las expectativas impuestas por una sociedad que a menudo preferiría verlas en un salón de té en lugar de galopando bajo el sol abrasador. El papel de Prue se vuelve aún más crucial al reconocer que su disciplina no está en conflicto con su intuición. Ella comienza a entender que su padre representa la técnica, pero ella misma representa la vida y el alma de la equitación. Es conmovedor observar cómo Prue, con esa rectitud que la caracteriza, suaviza su postura al ver a Spirit y a Lucky trabajar en perfecta sintonía. Es allí donde encuentra el permiso tácito para dejar fluir su propia conexión con los caballos. Abigail, por su parte, aporta el pegamento emocional que mantiene unido al trío cuando el camino se torna solitario. Su risa, que a menudo rompe el silencio del desierto, es la melodía que les recuerda que, incluso en las misiones más arduas, la amistad es el refugio donde siempre pueden recuperar el aliento. La profundidad de este viaje radica también en el reconocimiento de que ellas no son solo testigos de su propia historia, sino sus arquitectas. Lucky, al repasar los mapas y los cuadernos de notas de su madre, se da cuenta de que la libertad no es algo que se encuentra al final de una búsqueda física, sino algo que se cultiva internamente mientras se recorren las leguas. Esta lección de vida transforma cada caída y cada pequeño triunfo en un peldaño hacia la madurez.
Al caer la noche, cuando el fuego de campamento ilumina sus rostros, se puede ver en sus ojos que han dejado atrás la incertidumbre del inicio. La complicidad que comparten es un lenguaje secreto, un código que solo ellas comprenden y que las protege de las dudas que, en ocasiones, intentan nublar su juicio. Este camino, escarpado y lleno de desafíos impredecibles, es, en última instancia, el escenario perfecto para demostrar que el valor no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de seguir adelante a pesar de él. Lucky, Spirit, Prue y Abigail están escribiendo un capítulo esencial en sus vidas, un relato donde cada galope es una firma, una declaración de principios. Ellas han entendido que no necesitan buscar héroes en los libros de historia, porque, al mirar a sus caballos a los ojos y sentir el latido de su entorno, descubren que la valentía y la libertad residen en la capacidad de ser fieles a sus convicciones, pase lo que pase en el horizonte que se abre ante ellas. El amanecer en Miradero trae consigo una claridad renovada que parece bañar a nuestras protagonistas con una determinación casi palpable. Lucky, al despertar y contemplar la vastedad del campo, siente que cada fibra de su ser está sincronizada con el ritmo de la tierra salvaje. La relación con Spirit ya no se limita a la monta. Es una comunión de voluntades donde las palabras sobran y los gestos mínimos adquieren un peso trascendental. Ella ha comprendido que su madre, Milagro, no le dejó solo un legado de destrezas ecuestres, sino una filosofía de vida donde la autenticidad es la brújula principal. Esa conexión profunda se manifiesta cuando Spirit, ante la incertidumbre del camino, espera a que Lucky encuentre su propia resolución, respetando su espacio de crecimiento como si fuera consciente de la importancia del momento. Prue, mientras ajusta las cinchas de su caballo con esa minuciosidad que le otorga su formación académica, comienza a experimentar una liberación interna. Se permite cuestionar la rigidez de su padre no como un acto de rebeldía, sino como una búsqueda de su propia voz dentro del arte de la equitación. Ya no busca la ejecución perfecta para impresionar, sino para expresar la armonía que siente al galopar en libertad. Es una transformación conmovedora observar cómo su disciplina se vuelve una herramienta de creación en lugar de una jaula, permitiéndole entender que la técnica sin pasión es un lienzo vacío. Abigail, por otro lado, sigue siendo el alma que equilibra las cargas. Su capacidad para encontrar luz en los contratiempos es el motor que impide que el grupo se desmorone cuando la fatiga empieza a hacer mella tras largas horas bajo el sol. El paisaje, con su paleta de ocres y dorados, funciona como un testigo silencioso de este proceso de maduración. Para Lucky, los riscos que antes le intimidaban ahora le parecen hitos de su propia evolución, cada ascenso es una metáfora de la superación personal. Hay una paz inmensa en saber que, sin importar los obstáculos, ella no camina sola. La lealtad de Spirit es su ancla, una fuerza que le permite arriesgarse a tomar senderos nuevos, aquellos que no aparecen en los mapas antiguos pero que prometen las vistas más espectaculares. Esta audacia es el sello de su nueva identidad, una que se niega a ser domesticada por las expectativas sociales y que prefiere la crudeza del viento a la comodidad de una vida sin retos. Al final del día, cuando el trío se reúne junto a las fogatas, la complicidad entre ellas es casi táctil. No necesitan hablar para saber que cada una ha dado un paso fundamental hacia el destino que ellas mismas han elegido trazar. Son conscientes de que el camino no será siempre sencillo, pero la seguridad que emana de su unión las vuelve invulnerables. Esta etapa de sus vidas es una oda a la juventud que decide tomar las riendas de su propio destino, confiando en que el espíritu, cuando se siente verdaderamente libre, es capaz de superar cualquier frontera. La lección queda grabada en la tierra roja de Miradero. No importa cuánto tiempo tome o cuántas veces deban corregir el rumbo, la verdadera libertad siempre se encuentra en la valentía de ser, en cada paso, fiel a uno mismo. La luna llena se alza sobre el horizonte de Miradero, proyectando una luz plateada que transforma el paisaje en un escenario de ensueño, un reflejo perfecto del estado emocional de Lucky. En este momento de calma reflexiva, la joven se da cuenta de que su evolución personal es paralela al crecimiento de su vínculo con Spirit. Él ya no es simplemente un animal salvaje al que ella ha logrado domar, sino su espejo. Cada movimiento del caballo, desde un leve cambio de peso hasta el sonido rítmico de sus cascos sobre la tierra seca, le comunica una sabiduría ancestral que Lucky apenas empieza a descifrar. Es una forma de comunicación que no requiere sonidos, sino una entrega total a la intuición,
Esa misma capacidad que permitía a Milagro Prescott realizar sus proezas acrobáticas sin dudar jamás de su instinto. Prue, en este entorno nocturno, parece haber encontrado finalmente un respiro de la presión constante de su padre. Observar cómo relaja sus hombros y permite que su postura se vuelva natural es un testimonio del poder transformador de la amistad. Ella ha comprendido que la maestría que tanto busca no es incompatible con la libertad que Lucky y Abigail defienden con tanto fervor. Su disciplina técnica se está convirtiendo en una forma de poesía en movimiento, y la aceptación de este hecho le ha otorgado una paz que antes le resultaba ajena. Mientras tanto, Abigail sigue siendo el faro que ilumina la oscuridad, su humor y su alegría son el combustible que mantiene viva la llama del grupo, recordándoles que incluso en los momentos de mayor introspección, el compañerismo es lo que hace que los desafíos valgan la pena. El entorno de Miradero parece cobrar vida propia bajo las estrellas, ofreciendo una atmósfera de misterio y posibilidad. Para Lucky, los riscos que rodean el pueblo ya no representan límites infranqueables, sino desafíos que ponen a prueba su resiliencia. Ella entiende que su madre vivió bajo estas mismas estrellas, enfrentando sus propios dilemas con la misma tenacidad que ahora impulsa a su hija. Esta conexión generacional le proporciona una fortaleza inaudita, convirtiendo sus miedos pasados en un ímpetu imparable. Ya no busca encajar en un molde diseñado por otros, está ocupada tallando su propio lugar en la historia, un lugar donde la libertad es el bien más preciado y la valentía es la moneda de cambio diaria. Las tres amigas se encuentran en un punto de inflexión donde su juventud comienza a entrelazarse con la seriedad de la madurez. Entienden que cada elección que hacen tiene consecuencias, pero en lugar de temer al futuro, lo abrazan con la intensidad de quienes han aprendido a vivir sin miedo al que dirán. El legado de Milagro, lejos de ser una carga, es ahora una fuente inagotable de inspiración que las alienta a mirar más allá de lo evidente. En el silencio de la noche, mientras Spirit descansa cerca, Lucky siente una gratitud profunda por el camino recorrido. Ella sabe que, mientras mantenga su corazón abierto y sus manos firmes sobre las riendas, el horizonte será siempre una invitación a seguir creciendo, a seguir explorando y, sobre todo, a seguir siendo fiel a esa chispa salvaje que define la esencia de su espíritu. Al despuntar el alba, el horizonte de Miradero se tiñe de un color ocre vibrante que parece cargar el aire con una electricidad nueva. Lucky, sintiendo esa energía recorriendo sus venas, comprende que la verdadera maestría no reside en la rigidez de los años de entrenamiento, sino en la capacidad de adaptarse al cambio constante. Spirit, con su instinto siempre alerta, parece entender que el día que comienza es crucial. Su trote se vuelve más ligero, casi como si estuviera danzando sobre el terreno polvoriento, invitando a Lucky a confiar plenamente en su intuición compartida. Esta complicidad no es producto de la casualidad, sino del esfuerzo silencioso de dos almas que han decidido rechazar las cadenas de lo convencional. Prue, por su parte, observa el paisaje con una mirada renovada. La influencia de su padre, aunque todavía presente en sus hábitos metódicos, empieza a diluirse ante la fuerza arrolladora de la experiencia vivida en compañía de sus amigas. Ella nota cómo su técnica, una vez tan medida y calculada, ahora fluye con naturalidad, permitiéndole improvisar y disfrutar de la cabalgata como nunca antes lo había hecho. Es una lección de humildad y crecimiento, aprender que el conocimiento solo es valioso si permite abrir nuevas puertas hacia la libertad personal. A su lado, Abigail aporta esa nota de humanidad vital, recordándoles constantemente que el propósito de ser una amazona no es solo alcanzar el destino, sino encontrar la alegría en cada obstáculo saltado y en cada risa compartida. La narrativa de sus vidas se siente, en este instante, como un libro cuyas páginas se escriben con la tierra y el viento. Lucky reflexiona sobre cómo los recuerdos de su madre ya no le causan esa punzada de nostalgia amarga, sino que se han transformado en una calidez que la impulsa a ser mejor cada día. Ella se da cuenta de que no tiene que repetir la historia de Milagro para honrarla, sino que debe escribir la suya propia, con la misma ferocidad y nobleza que caracterizaron a aquella acróbata excepcional. Cada galope es un tributo a esa herencia de coraje que fluye por sus venas, confirmando que la identidad es un proceso dinámico y en constante evolución. Cuando el sol alcanza su cenit, el grupo se detiene ante un panorama que parece desafiar las leyes de la física, una vista impresionante que las obliga a reconocer su pequeñez ante la grandiosidad del mundo.
Sin embargo, lejos de sentirse intimidadas, las tres jóvenes sienten una expansión en sus pechos, una reafirmación de que su lugar en ese inmenso lienzo está garantizado por su voluntad. Lucky acaricia el cuello de Spirit, agradecida por esa lealtad que no conoce palabras pero que lo dice todo. Están preparadas para lo que vendrá, porque han entendido que mientras mantengan intacta su pasión y su hermandad, no hay frontera, ni física ni mental, que pueda limitar su deseo de vivir con el alma desbocada y el corazón siempre dispuesto a la aventura. El mediodía en la frontera se siente como una invitación a la pausa y a la reflexión, un interludio donde el tiempo parece suspenderse sobre las llanuras. Lucky, sentada bajo la sombra de un roble centenario, observa cómo Spirit se entrega al pasto con una tranquilidad pasmosa, una imagen de paz que contrasta con la intensidad de los retos que han superado. Es en este sosiego donde ella comienza a internalizar que el valor no siempre se manifiesta en una carga heroica, sino en la capacidad de aguardar el momento justo, de respirar con el entorno y de confiar en que la vida, al igual que una cabalgata prolongada, tiene sus propios ritmos y cadencias. Prue se acerca lentamente, abandonando por fin esa necesidad de organizar cada minuto de su tiempo. Se sienta a su lado y el gesto, aunque sencillo, está cargado de un significado profundo. Es la renuncia a la imposición de su padre y la adopción de su propia voluntad. Abigail, siempre atenta, llega con una historia ocurrente que hace que la tensión acumulada tras semanas de expediciones se desvanezca en carcajadas. Es esta tríada, con sus fragilidades y sus fortalezas, la que realmente define el alma de Miradero. No son las medallas ni el reconocimiento lo que las une, sino el descubrimiento compartido de que la verdadera madurez consiste en aceptar que son, ante todo, exploradoras de su propia humanidad. La sombra de Milagro Prescott, una vez una figura lejana y casi mítica, se siente ahora más cercana, como si fuera una mentora que las acompaña desde el viento. Lucky comprende, con una claridad deslumbrante, que su madre también sintió este miedo a lo desconocido, este vacío ante el horizonte, y que el coraje no fue algo que se le dio de nacimiento, sino algo que construyó día a día, kilómetro a kilómetro, junto a sus caballos. Esta epifanía libera a Lucky de la última carga de su pasado. Ella no tiene que ser un reflejo, sino el origen de una nueva historia, una que sea tan auténtica como la tierra que pisan. Al caer la tarde, cuando los colores del cielo se vuelven púrpuras y profundos, las tres amigas retoman su marcha. No hay prisa, porque han aprendido que lo importante es la integridad con la que cabalgan. Spirit siente el cambio en la postura de Lucky, una ligereza renovada, y responde con un relincho que suena a acuerdo tácito. Saben que el futuro es incierto, que los senderos de Miradero siempre tendrán nuevas sorpresas y que los desafíos que enfrentarán mañana serán, probablemente, más grandes que los de ayer. Pero, por primera vez, esa incertidumbre no las paraliza, las entusiasma. Han entendido que la libertad es un ejercicio diario, una decisión que se toma cada mañana al ensillar, convencidas de que, mientras tengan el corazón latiendo al unísono con el de sus caballos, no hay atardecer ni frontera que no puedan conquistar. Hola a todos. Bienvenidos al canal Plockruns. Si les gusta nuestro contenido, les invito a suscribirse al canal y dejar un buen me gusta para apoyar el proyecto. Hoy vamos a analizar y comentar el primer episodio de la sexta temporada de Spirit Reading Free. La historia comienza con Lucky Prescott enfrentándose a un nuevo desafío que pone a prueba no solo su destreza como amazona, sino también su inquebrantable espíritu aventurero. A medida que avanza la trama, vemos cómo su vínculo inquebrantable con Spirit se fortalece, convirtiéndose en el motor de todas sus decisiones. Lucky no es simplemente una chica que ama montar a caballo, ella es la encarnación de la libertad que siempre buscó tras abandonar la vida estructurada de la ciudad para encontrar su verdadero hogar en Miradero. Su pasado, marcado por la memoria de su madre, una intrépida acróbata ecuestre, resuena en cada movimiento que hace, recordándonos que el coraje es algo que se hereda y se cultiva con pasión. En este episodio, la dinámica con sus mejores amigas, Prue y Abigail, se vuelve fundamental. Juntas, estas tres jóvenes representan una fuerza imparable. Prue, con su conocimiento técnico y su disciplina casi profesional en la equitación, contrasta perfectamente con la energía impulsiva de Lucky, mientras que Abigail aporta esa calidez y sentido del humor que suaviza los momentos de tensión. Es fascinante observar cómo sus carreras como jinetes están apenas comenzando a florecer,
Y como cada una de ellas encuentra inspiración en la naturaleza salvaje que rodea su pequeño pueblo fronterizo. Lo que hace que este relato sea tan humano es la manera en que los personajes lidian con la incertidumbre. Lucky comprende que para crecer debe arriesgarse, aunque eso signifique caminar por senderos desconocidos junto a su fiel compañero. La animación captura con delicadeza la belleza del paisaje, reflejando el estado emocional de los protagonistas. La inmensidad del horizonte simboliza las infinitas posibilidades que tienen ante sí. Al final, este inicio de temporada no es solo una aventura más, sino un recordatorio de que la verdadera equitación nace de la confianza mutua y de la capacidad de escucharlo que el otro, incluso sin palabras, intenta decir. La lección es clara: perseguir lo que amamos requiere la misma tenacidad que tuvo la madre de Lucky, esa búsqueda constante de superación que define a quienes se niegan a llevar una vida convencional. La profundidad de este episodio inicial radica en cómo Lucky comienza a comprender que su identidad está intrínsecamente ligada a las decisiones de su madre, Milagro. Al observar las viejas fotografías y los recuerdos que guarda en su habitación de miradero, ella no solo ve a una acróbata excepcional, sino a una mujer que entendía que el mundo es un escenario vasto donde el miedo no tiene cabida si se cuenta con la complicidad de un caballo salvaje. Spirit, con su pelaje azabache y su mirada profunda, parece leer el alma de Lucky mejor que cualquier persona, respondiendo a sus intenciones incluso antes de que ella las verbalice. Esta telepatía emocional es el sello distintivo de su conexión, una que va más allá de la monta tradicional y se adentra en el terreno de una amistad pura y sin ataduras. Por su parte, Prue enfrenta sus propios demonios internos al intentar perfeccionar sus técnicas bajo la atenta mirada de su padre, cuya estricta devoción por la disciplina ecuestre a veces choca con la naturaleza intuitiva de las chicas. Abigail, en cambio, utiliza su optimismo inagotable como un escudo frente a las dificultades, recordándonos que el corazón de una jinete se mide por su capacidad de mantener la alegría incluso cuando el polvo del camino nubla la vista. Las tres no solo están aprendiendo a dominar las riendas, sino que están aprendiendo a dominar sus propios destinos en un entorno donde la frontera parece ser un límite, pero que para ellas se convierte en el patio de recreo definitivo para sus sueños. Hay una melancolía esperanzadora en la forma en que Lucky observa el horizonte al final del día. Ella sabe que cada galope sobre las llanuras es un homenaje a la valentía que fluye por su sangre. El paisaje de Miradero no es solo un fondo pintoresco, sino un personaje vivo que desafía a nuestras protagonistas a ser más fuertes, más audaces y sobre todo, más auténticas. Al elegir el camino difícil, el que requiere mayor sacrificio y entrega, Lucky está validando el legado de su familia, transformando cada desafío en una oportunidad para consolidar su lugar en la historia local. La narrativa nos enseña que, y cuando nos atrevemos a seguir nuestra pasión, no estamos solo cabalgando hacia el atardecer, sino galopando hacia la mejor versión de nosotros mismos, guiados siempre por la convicción de que somos libres cuando actuamos con el corazón en la mano. La verdadera esencia de este capítulo se revela cuando la tensión del momento pone a prueba la paciencia de Lucky. Ella entiende que liderar no es solo comandar, sino saber cuándo ceder el control para que Spirit pueda tomar las decisiones correctas en el terreno. Esta danza de confianza mutua es el resultado de muchas lunas compartidas, donde el caballo ha dejado de ser una montura para convertirse en un confidente silencioso. Mientras Lucky analiza los riesgos, sus dedos acarician la crin de Spirit, un gesto instintivo que heredó de su madre y que funciona como un ancla emocional cuando el peligro acecha. Es en esos instantes donde se nota que Lucky ya no es la niña que llegó a Miradero buscando respuestas, sino una joven mujer que ha empezado a comprender que el legado de Milagro no reside en las medallas o en las acrobacias perfectas, sino en la capacidad de sentir el mundo con la misma intensidad que un caballo salvaje. Prue, en medio de este conflicto, demuestra que su maestría técnica no es producto del azar, sino de años de observación meticulosa. Mientras sus amigas suelen dejarse llevar por el corazón, ella analiza la mecánica del movimiento y la respuesta del animal con una precisión casi científica, lo que aporta una estructura necesaria al caos de sus aventuras. Es conmovedor notar cómo, a pesar de sus diferencias, las tres chicas logran un equilibrio perfecto donde la impulsividad de Lucky, el rigor de Prue y la empatía inagotable de Abigail se entrelazan para formar un equipo que parece capaz de conquistar cualquier desafío que la frontera les imponga. Ellas no solo están montando caballos,
están construyendo un lenguaje propio que las separa de las convenciones sociales de su tiempo, permitiéndoles vivir una realidad que solo ellas pueden entender plenamente. La atmósfera de Miradero, cargada de polvo dorado y sombras alargadas, envuelve a los personajes en un aura de madurez creciente. A medida que el episodio concluye, la sensación de que el tiempo es un bien preciado se vuelve evidente. Lucky se da cuenta de que cada obstáculo superado es un ladrillo más en el muro que construye contra las dudas que, alguna vez la hicieron sentir fuera de lugar. La conexión con Spirit se siente más madura, casi solemne, como si ambos supieran que los retos venideros requerirán una entrega absoluta. Es un recordatorio constante de que, aunque el camino sea escarpado y los horizontes parezcan inalcanzables, la verdadera valentía consiste en avanzar con paso firme, confiando en que el espíritu, tanto el del caballo como el del jinete, siempre sabrá encontrar el camino de regreso a casa, incluso cuando la ruta parece haberse borrado entre las dunas del desierto. Al profundizar en este arco narrativo, se percibe que los silencios de Spirit pesan tanto como las palabras de Lucky, creando una atmósfera de entendimiento que trasciende el lenguaje humano. En esta etapa de su vida, Lucky experimenta una transformación profunda donde el ímpetu juvenil empieza a transformarse en una sabiduría intuitiva. Cada vez que ella toma las riendas, hay una pausa reflexiva, un instante donde la joven jinete sintoniza su respiración con el galope del equino, recordándonos que ella es, ante todo, la hija de una mujer que entendía la libertad no como una ausencia de reglas, sino como la capacidad de elegir su propio destino bajo el vasto cielo del oeste. La evolución de Prue es quizás uno de los puntos más conmovedores, pues ella lucha silenciosamente con el peso de las expectativas familiares. Representa esa parte de nosotros que anhela la perfección técnica y el reconocimiento, pero que debe aprender a soltar para conectar con el instinto. Su amistad con Abigail es el bálsamo que le permite entender que el fracaso no es una mancha en su currículo ecuestre, sino una lección necesaria grabada en la tierra roja de Miradero. Abigail, por su parte, actúa como el corazón del grupo, aquella que con un simple comentario logra que la tensión se disipe, recordándonos que la alegría es una forma de valentía necesaria para sobrevivir a los días más oscuros. Los paisajes de este episodio no son meros decorados, sino espejos de sus estados anímicos. Las montañas escarpadas parecen representar los desafíos que ponen a prueba su carácter, mientras que los valles abiertos simbolizan esa libertad que Milagro siempre defendió. Lucky se siente cada vez más cómoda en su propia piel, habiendo comprendido que no necesita replicar las acrobacias exactas de su madre para honrarla, le basta convivir con la misma autenticidad y ferocidad. La relación entre las chicas se vuelve una hermandad de hierro que desafía los prejuicios de una época que aún intentaba encasillarlas en roles rígidos. Ellas no son solo amazonas, son exploradoras de una vida donde el coraje se define por la voluntad de permanecer juntas ante cualquier adversidad. Esta etapa de sus vidas es una oda a la transición hacia la madurez, un viaje donde cada kilómetro recorrido sobre el lomo de sus fieles caballos es una afirmación de que el hogar no es un lugar físico, sino esa chispa de valentía que brilla cuando decidimos cabalgar hacia lo desconocido. A medida que el sol comienza a teñir de tonos violetas y naranjas el cielo de Miradero, la introspección de Lucky se vuelve más palpable, casi táctil. Existe un momento de quietud absoluta en este episodio donde el ruido del mundo exterior desaparece, dejando solo el suave resoplido de Spirit. Es en esta calma donde Lucky comprende que su búsqueda de identidad no es una carrera de velocidad, sino una expedición de resistencia. Ella ha dejado de buscar la aprobación externa para encontrar la validación en sus propios instintos, un proceso que refleja el crecimiento de una mujer joven que empieza a comprender que el miedo es solo un indicador de que está a punto de aprender algo valioso. Sus manos, que antes temblaban ante la magnitud de la responsabilidad, ahora sostienen las riendas con una firmeza que denota una conexión casi mística con el animal. Por otro lado, la dinámica entre el grupo de amigas se vuelve el pilar fundamental que sostiene sus ambiciones individuales. Prue, quien a menudo se siente atada por el rigor de sus ambiciones académicas y ecuestres, encuentra en la compañía de Lucky y Abigail el espacio seguro para ser vulnerable. Hay una escena sutil en la que su mirada busca la de sus compañeras ante un obstáculo complejo. Esa pequeña interacción comunica más que cualquier discurso, revelando que su éxito no depende de ganar una competencia, sino de la coherencia de su grupo ante la adversidad.
Abigail, con esa chispa de alegría que la caracteriza, funciona como el catalizador que les permite recordar que, a pesar de la gravedad de sus decisiones, nunca deben perder la capacidad de asombrarse ante la belleza de lo sencillo, como un atardecer sobre las colinas o el relincho cómplice de sus caballos. El legado de Milagro Prescott resuena en este capítulo no como una sombra que las persigue, sino como una brújula que las orienta. Lucky empieza a ver los recuerdos de su madre no como una serie de hazañas inalcanzables, sino como una hoja de ruta para su propia autenticidad. Esta comprensión le otorga una paz inusitada, ella ya no siente la necesidad de ser una sombra de su madre, sino una versión propia y audaz de sí misma. El vínculo entre ella y Spirit ha dejado de ser una relación de jinete y montura para convertirse en un pacto silencioso de lealtad absoluta. Al observar cómo se mueven juntos a través de los terrenos irregulares, uno percibe que son dos entidades compartiendo un solo corazón. Esta maduración narrativa nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras propias historias personales, marcadas por el pasado, se entrelazan con el presente para formar un camino hacia la libertad, donde el mayor acto de valentía es, simplemente, ser fieles a quienes somos en realidad. La travesía de las jóvenes no se detiene ante el cansancio, pues la inmensidad de la frontera actúa como un catalizador para sus sueños más audaces. Lucky, en particular, comienza a notar que el terreno accidentado de Miradero ya no le parece un enemigo que debe dominar, sino un maestro que la desafía a perfeccionar su equilibrio. Hay una elegancia innata en la forma en que ella y Spirit sortean los senderos más estrechos, una danza que nace de años de una confianza inquebrantable. Cada roca esquivada y cada corriente superada son testigos mudos de su determinación por forjar una vida que trascienda las expectativas impuestas por una sociedad que a menudo preferiría verlas en un salón de té en lugar de galopando bajo el sol abrasador. El papel de Prue se vuelve aún más crucial al reconocer que su disciplina no está en conflicto con su intuición. Ella comienza a entender que su padre representa la técnica, pero ella misma representa la vida y el alma de la equitación. Es conmovedor observar cómo Prue, con esa rectitud que la caracteriza, suaviza su postura al ver a Spirit y a Lucky trabajar en perfecta sintonía. Es allí donde encuentra el permiso tácito para dejar fluir su propia conexión con los caballos. Abigail, por su parte, aporta el pegamento emocional que mantiene unido al trío cuando el camino se torna solitario. Su risa, que a menudo rompe el silencio del desierto, es la melodía que les recuerda que, incluso en las misiones más arduas, la amistad es el refugio donde siempre pueden recuperar el aliento. La profundidad de este viaje radica también en el reconocimiento de que ellas no son solo testigos de su propia historia, sino sus arquitectas. Lucky, al repasar los mapas y los cuadernos de notas de su madre, se da cuenta de que la libertad no es algo que se encuentra al final de una búsqueda física, sino algo que se cultiva internamente mientras se recorren las leguas. Esta lección de vida transforma cada caída y cada pequeño triunfo en un peldaño hacia la madurez. Al caer la noche, cuando el fuego de campamento ilumina sus rostros, se puede ver en sus ojos que han dejado atrás la incertidumbre del inicio. La complicidad que comparten es un lenguaje secreto, un código que solo ellas comprenden y que las protege de las dudas que, en ocasiones, intentan nublar su juicio. Este camino, escarpado y lleno de desafíos impredecibles, es, en última instancia, el escenario perfecto para demostrar que el valor no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de seguir adelante a pesar de él. Lucky, Spirit, Prue y Abigail están escribiendo un capítulo esencial en sus vidas, un relato donde cada galope es una firma, una declaración de principios. Ellas han entendido que no necesitan buscar héroes en los libros de historia, porque, al mirar a sus caballos a los ojos y sentir el latido de su entorno, descubren que la valentía y la libertad residen en la capacidad de ser fieles a sus convicciones, pase lo que pase en el horizonte que se abre ante ellas. El amanecer en Miradero trae consigo una claridad renovada que parece bañar a nuestras protagonistas con una determinación casi palpable. Lucky, al despertar y contemplar la vastedad del campo, siente que cada fibra de su ser está sincronizada con el ritmo de la tierra salvaje. La relación con Spirit ya no se limita a la monta, es una comunión de voluntades donde las palabras sobran y los gestos mínimos adquieren un peso trascendental. Ella ha comprendido que su madre, Milagro, no le dejó solo un legado de destrezas ecuestres, sino una filosofía de vida donde la autenticidad es la brújula principal.
Esa conexión profunda se manifiesta cuando Spirit, ante la incertidumbre del camino, espera a que Lucky encuentre su propia resolución, respetando su espacio de crecimiento como si fuera consciente de la importancia del momento. Prue, mientras ajusta las cinchas de su caballo con esa minuciosidad que le otorga su formación académica, comienza a experimentar una liberación interna. Se permite cuestionar la rigidez de su padre no como un acto de rebeldía, sino como una búsqueda de su propia voz dentro del arte de la equitación. Ya no busca la ejecución perfecta para impresionar, sino para expresar la armonía que siente al galopar en libertad. Es una transformación conmovedora observar cómo su disciplina se vuelve una herramienta de creación en lugar de una jaula, permitiéndole entender que la técnica sin pasión es un lienzo vacío. Abigail, por otro lado, sigue siendo el alma que equilibra las cargas. Su capacidad para encontrar luz en los contratiempos es el motor que impide que el grupo se desmorone cuando la fatiga empieza a hacer mella tras largas horas bajo el sol. El paisaje, con su paleta de ocres y dorados, funciona como un testigo silencioso de este proceso de maduración. Para Lucky, los riscos que antes le intimidaban ahora le parecen hitos de su propia evolución. Cada ascenso es una metáfora de la superación personal. Hay una paz inmensa en saber que, sin importar los obstáculos, ella no camina sola. La lealtad de Spirit es su ancla, una fuerza que le permite arriesgarse a tomar senderos nuevos, aquellos que no aparecen en los mapas antiguos pero que prometen las vistas más espectaculares. Esta audacia es el sello de su nueva identidad, una que se niega a ser domesticada por las expectativas sociales y que prefiere la crudeza del viento a la comodidad de una vida sin retos. Al final del día, cuando el trío se reúne junto a las fogatas, la complicidad entre ellas es casi táctil. No necesitan hablar para saber que cada una ha dado un paso fundamental hacia el destino que ellas mismas han elegido trazar. Son conscientes de que el camino no será siempre sencillo, pero la seguridad que emana de su unión las vuelve invulnerables. Esta etapa de sus vidas es una oda a la juventud que decide tomar las riendas de su propio destino, confiando en que el espíritu, cuando se siente verdaderamente libre, es capaz de superar cualquier frontera. La lección queda grabada en la tierra roja de Miradero. No importa cuánto tiempo tome o cuántas veces deban corregir el rumbo, la verdadera libertad siempre se encuentra en la valentía de ser, en cada paso, fiel a uno mismo. La luna llena se alza sobre el horizonte de Miradero, proyectando una luz plateada que transforma el paisaje en un escenario de ensueño, un reflejo perfecto del estado emocional de Lucky. En este momento de calma reflexiva, la joven se da cuenta de que su evolución personal es paralela al crecimiento de su vínculo con Spirit. Él ya no es simplemente un animal salvaje al que ella ha logrado domar, sino su espejo. Cada movimiento del caballo, desde un leve cambio de peso hasta el sonido rítmico de sus cascos sobre la tierra seca, le comunica una sabiduría ancestral que Lucky apenas empieza a descifrar. Es una forma de comunicación que no requiere sonidos, sino una entrega total a la intuición, esa misma capacidad que permitía a Milagro Prescott realizar sus proezas acrobáticas sin dudar jamás de su instinto. Prue, en este entorno nocturno, parece haber encontrado finalmente un respiro de la presión constante de su padre. Observar cómo relaja sus hombros y permite que su postura se vuelva natural es un testimonio del poder transformador de la amistad. Ella ha comprendido que la maestría que tanto busca no es incompatible con la libertad que Lucky y Abigail defienden con tanto fervor. Su disciplina técnica se está convirtiendo en una forma de poesía en movimiento, y la aceptación de este hecho le ha otorgado una paz que antes le resultaba ajena. Mientras tanto, Abigail sigue siendo el faro que ilumina la oscuridad, su humor y su alegría son el combustible que mantiene viva la llama del grupo, recordándoles que incluso en los momentos de mayor introspección, el compañerismo es lo que hace que los desafíos valgan la pena. El entorno de Miradero parece cobrar vida propia bajo las estrellas, ofreciendo una atmósfera de misterio y posibilidad. Para Lucky, los riscos que rodean el pueblo ya no representan límites infranqueables, sino desafíos que ponen a prueba su resiliencia. Ella entiende que su madre vivió bajo estas mismas estrellas, enfrentando sus propios dilemas con la misma tenacidad que ahora impulsa a su hija. Esta conexión generacional le proporciona una fortaleza inaudita, convirtiendo sus miedos pasados en un ímpetu imparable. Ya no busca encajar en un molde diseñado por otros, está ocupada tallando su propio lugar en la historia,
un lugar donde la libertad es el bien más preciado y la valentía es la moneda de cambio diaria. Las tres amigas se encuentran en un punto de inflexión donde su juventud comienza a entrelazarse con la seriedad de la madurez. Entienden que cada elección que hacen tiene consecuencias, pero en lugar de temer al futuro, lo abrazan con la intensidad de quienes han aprendido a vivir sin miedo al que dirán. El legado de Milagro, lejos de ser una carga, es ahora una fuente inagotable de inspiración que las alienta a mirar más allá de lo evidente. En el silencio de la noche, mientras Spirit descansa cerca, Lucky siente una gratitud profunda por el camino recorrido. Ella sabe que, mientras mantenga su corazón abierto y sus manos firmes sobre las riendas, el horizonte será siempre una invitación a seguir creciendo, a seguir explorando y, sobre todo, a seguir siendo fiel a esa chispa salvaje que define la esencia de su espíritu. Al despuntar el alba, el horizonte de Miradero se tiñe de un color ocre vibrante que parece cargar el aire con una electricidad nueva. Lucky, sintiendo esa energía recorriendo sus venas, comprende que la verdadera maestría no reside en la rigidez de los años de entrenamiento, sino en la capacidad de adaptarse al cambio constante. Spirit, con su instinto siempre alerta, parece entender que el día que comienza es crucial. Su trote se vuelve más ligero, casi como si estuviera danzando sobre el terreno polvoriento, invitando a Lucky a confiar plenamente en su intuición compartida. Esta complicidad no es producto de la casualidad, sino del esfuerzo silencioso de dos almas que han decidido rechazar las cadenas de lo convencional. Prue, por su parte, observa el paisaje con una mirada renovada. La influencia de su padre, aunque todavía presente en sus hábitos metódicos, empieza a diluirse ante la fuerza arrolladora de la experiencia vivida en compañía de sus amigas. Ella nota cómo su técnica, una vez tan medida y calculada, ahora fluye con naturalidad, permitiéndole improvisar y disfrutar de la cabalgata como nunca antes lo había hecho. Es una lección de humildad y crecimiento, aprender que el conocimiento solo es valioso si permite abrir nuevas puertas hacia la libertad personal. A su lado, Abigail aporta esa nota de humanidad vital, recordándoles constantemente que el propósito de ser una amazona no es solo alcanzar el destino, sino encontrar la alegría en cada obstáculo saltado y en cada risa compartida. La narrativa de sus vidas se siente, en este instante, como un libro cuyas páginas se escriben con la tierra y el viento. Lucky reflexiona sobre cómo los recuerdos de su madre ya no le causan esa punzada de nostalgia amarga, sino que se han transformado en una calidez que la impulsa a ser mejor cada día. Ella se da cuenta de que no tiene que repetir la historia de Milagro para honrarla, sino que debe escribir la suya propia, con la misma ferocidad y nobleza que caracterizaron a aquella acróbata excepcional. Cada galope es un tributo a esa herencia de coraje que fluye por sus venas, confirmando que la identidad es un proceso dinámico y en constante evolución. Cuando el sol alcanza su cenit, el grupo se detiene ante un panorama que parece desafiar las leyes de la física, una vista impresionante que las obliga a reconocer su pequeñez ante la grandiosidad del mundo. Sin embargo, lejos de sentirse intimidadas, las tres jóvenes sienten una expansión en sus pechos, una reafirmación de que su lugar en ese inmenso lienzo está garantizado por su voluntad. Lucky acaricia el cuello de Spirit, agradecida por esa lealtad que no conoce palabras pero que lo dice todo. Están preparadas para lo que vendrá, porque han entendido que mientras mantengan intacta su pasión y su hermandad, no hay frontera, ni física ni mental, que pueda limitar su deseo de vivir con el alma desbocada y el corazón siempre dispuesto a la aventura. El mediodía en la frontera se siente como una invitación a la pausa y a la reflexión, un interludio donde el tiempo parece suspenderse sobre las llanuras. Lucky, sentada bajo la sombra de un roble centenario, observa cómo Spirit se entrega al pasto con una tranquilidad pasmosa, una imagen de paz que contrasta con la intensidad de los retos que han superado. Es en este sosiego donde ella comienza a internalizar que el valor no siempre se manifiesta en una carga heroica, sino en la capacidad de aguardar el momento justo, de respirar con el entorno y de confiar en que la vida, al igual que una cabalgata prolongada, tiene sus propios ritmos y cadencias. Prue se acerca lentamente, abandonando por fin esa necesidad de organizar cada minuto de su tiempo. Se sienta a su lado y el gesto, aunque sencillo, está cargado de un significado profundo. Es la renuncia a la imposición de su padre y la adopción de su propia voluntad. Abigail, siempre atenta,
Llega con una historia ocurrente que hace que la tensión acumulada tras semanas de expediciones se desvanezca en carcajadas. Es esta tríada, con sus fragilidades y sus fortalezas, la que realmente define el alma de Miradero. No son las medallas ni el reconocimiento lo que las une, sino el descubrimiento compartido de que la verdadera madurez consiste en aceptar que son, ante todo, exploradoras de su propia humanidad. La sombra de Milagro Prescott, una vez una figura lejana y casi mítica, se siente ahora más cercana, como si fuera una mentora que las acompaña desde el viento. Lucky comprende, con una claridad deslumbrante, que su madre también sintió este miedo a lo desconocido, este vacío ante el horizonte, y que el coraje no fue algo que se le dio de nacimiento, sino algo que construyó día a día, kilómetro a kilómetro, junto a sus caballos. Esta epifanía libera a Lucky de la última carga de su pasado. Ella no tiene que ser un reflejo, sino el origen de una nueva historia, una que sea tan auténtica como la tierra que pisan. Al caer la tarde, cuando los colores del cielo se vuelven púrpuras y profundos, las tres amigas retoman su marcha. No hay prisa, porque han aprendido que lo importante es la integridad con la que cabalgan. Spirit siente el cambio en la postura de Lucky, una ligereza renovada, y responde con un relincho que suena a acuerdo tácito. Saben que el futuro es incierto, que los senderos de Miradero siempre tendrán nuevas sorpresas y que los desafíos que enfrentarán mañana serán, probablemente, más grandes que los de ayer. Pero, por primera vez, esa incertidumbre no las paraliza, las entusiasma. Han entendido que la libertad es un ejercicio diario, una decisión que se toma cada mañana al ensillar, convencidas de que, mientras tengan el corazón latiendo al unísono con el de sus caballos, no hay atardecer ni frontera que no puedan conquistar. Hola a todos. Bienvenidos al canal Plockruns. Si les gusta nuestro contenido, les invito a suscribirse al canal y dejar un buen me gusta para apoyar el proyecto. Hoy vamos a analizar y comentar el primer episodio de la sexta temporada de Spirit Reading Free. La historia comienza con Lucky Prescott enfrentándose a un nuevo desafío que pone a prueba no solo su destreza como amazona, sino también su inquebrantable espíritu aventurero. A medida que avanza la trama, vemos cómo su vínculo inquebrantable con Spirit se fortalece, convirtiéndose en el motor de todas sus decisiones. Lucky no es simplemente una chica que ama montar a caballo. Ella es la encarnación de la libertad que siempre buscó tras abandonar la vida estructurada de la ciudad para encontrar su verdadero hogar en Miradero. Su pasado, marcado por la memoria de su madre, una intrépida acróbata ecuestre, resuena en cada movimiento que hace, recordándonos que el coraje es algo que se hereda y se cultiva con pasión. En este episodio, la dinámica con sus mejores amigas, Prue y Abigail, se vuelve fundamental. Juntas, estas tres jóvenes representan una fuerza imparable. Prue, con su conocimiento técnico y su disciplina casi profesional en la equitación, contrasta perfectamente con la energía impulsiva de Lucky, mientras que Abigail aporta esa calidez y sentido del humor que suaviza los momentos de tensión. Es fascinante observar cómo sus carreras como jinetes están apenas comenzando a florecer, y cómo cada una de ellas encuentra inspiración en la naturaleza salvaje que rodea su pequeño pueblo fronterizo. Lo que hace que este relato sea tan humano es la manera en que los personajes lidian con la incertidumbre. Lucky comprende que para crecer debe arriesgarse, aunque eso signifique caminar por senderos desconocidos junto a su fiel compañero. La animación captura con delicadeza la belleza del paisaje, reflejando el estado emocional de los protagonistas. La inmensidad del horizonte simboliza las infinitas posibilidades que tienen ante sí. Al final, este inicio de temporada no es solo una aventura más, sino un recordatorio de que la verdadera equitación nace de la confianza mutua y de la capacidad de escucharlo, que el otro, incluso sin palabras, intenta decir. La lección es clara: perseguir lo que amamos requiere la misma tenacidad que tuvo la madre de Lucky, esa búsqueda constante de superación que define a quienes se niegan a llevar una vida convencional. La profundidad de este episodio inicial radica en cómo Lucky comienza a comprender que su identidad está intrínsecamente ligada a las decisiones de su madre, Milagro. Al observar las viejas fotografías y los recuerdos que guarda en su habitación de Miradero, ella no solo ve a una acróbata excepcional, sino a una mujer que entendía que el mundo es un escenario vasto donde el miedo no tiene cabida si se cuenta con la complicidad de un caballo salvaje. Spirit, con su pelaje azabache y su mirada profunda, parece leer el alma de Lucky mejor que cualquier persona,
respondiendo a sus intenciones incluso antes de que ella las verbalice. Esta telepatía emocional es el sello distintivo de su conexión, una que va más allá de la monta tradicional y se adentra en el terreno de una amistad pura y sin ataduras. Por su parte, Prue enfrenta sus propios demonios internos al intentar perfeccionar sus técnicas bajo la atenta mirada de su padre, cuya estricta devoción por la disciplina ecuestre a veces choca con la naturaleza intuitiva de las chicas. Abigail, en cambio, utiliza su optimismo inagotable como un escudo frente a las dificultades, recordándonos que el corazón de una jinete se mide por su capacidad de mantener la alegría incluso cuando el polvo del camino nubla la vista. Las tres no solo están aprendiendo a dominar las riendas, sino que están aprendiendo a dominar sus propios destinos en un entorno donde la frontera parece ser un límite, pero que para ellas se convierte en el patio de recreo definitivo para sus sueños. Hay una melancolía esperanzadora en la forma en que Lucky observa el horizonte al final del día. Ella sabe que cada galope sobre las llanuras es un homenaje a la valentía que fluye por su sangre. El paisaje de Miradero no es solo un fondo pintoresco, sino un personaje vivo que desafía a nuestras protagonistas a ser más fuertes, más audaces y sobre todo, más auténticas. Al elegir el camino difícil, el que requiere mayor sacrificio y entrega, Lucky está validando el legado de su familia, transformando cada desafío en una oportunidad para consolidar su lugar en la historia local. La narrativa nos enseña que, y cuando nos atrevemos a seguir nuestra pasión, no estamos solo cabalgando hacia el atardecer, sino galopando hacia la mejor versión de nosotros mismos, guiados siempre por la convicción de que somos libres cuando actuamos con el corazón en la mano. La verdadera esencia de este capítulo se revela cuando la tensión del momento pone a prueba la paciencia de Lucky. Ella entiende que liderar no es solo comandar, sino saber cuándo ceder el control para que Spirit pueda tomar las decisiones correctas en el terreno. Esta danza de confianza mutua es el resultado de muchas lunas compartidas, donde el caballo ha dejado de ser una montura para convertirse en un confidente silencioso. Mientras Lucky analiza los riesgos, sus dedos acarician la crin de Spirit, un gesto instintivo que heredó de su madre y que funciona como un ancla emocional cuando el peligro acecha. Es en esos instantes donde se nota que Lucky ya no es la niña que llegó a Miradero buscando respuestas, sino una joven mujer que ha empezado a comprender que el legado de Milagro no reside en las medallas o en las acrobacias perfectas, sino en la capacidad de sentir el mundo con la misma intensidad que un caballo salvaje. Prue, en medio de este conflicto, demuestra que su maestría técnica no es producto del azar, sino de años de observación meticulosa. Mientras sus amigas suelen dejarse llevar por el corazón, ella analiza la mecánica del movimiento y la respuesta del animal con una precisión casi científica, lo que aporta una estructura necesaria al caos de sus aventuras. Es conmovedor notar cómo, a pesar de sus diferencias, las tres chicas logran un equilibrio perfecto donde la impulsividad de Lucky, el rigor de Prue y la empatía inagotable de Abigail se entrelazan para formar un equipo que parece capaz de conquistar cualquier desafío que la frontera les imponga. Ellas no solo están montando caballos, están construyendo un lenguaje propio que las separa de las convenciones sociales de su tiempo, permitiéndoles vivir una realidad que solo ellas pueden entender plenamente. La atmósfera de Miradero, cargada de polvo dorado y sombras alargadas, envuelve a los personajes en un aura de madurez creciente. A medida que el episodio concluye, la sensación de que el tiempo es un bien preciado se vuelve evidente. Lucky se da cuenta de que cada obstáculo superado es un ladrillo más en el muro que construye contra las dudas que alguna vez la hicieron sentir fuera de lugar. La conexión con Spirit se siente más madura, casi solemne, como si ambos supieran que los retos venideros requerirán una entrega absoluta. Es un recordatorio constante de que, aunque el camino sea escarpado y los horizontes parezcan inalcanzables, la verdadera valentía consiste en avanzar con paso firme, confiando en que el espíritu, tanto el del caballo como el del jinete, siempre sabrá encontrar el camino de regreso a casa, incluso cuando la ruta parece haberse borrado entre las dunas del desierto. Al profundizar en este arco narrativo, se percibe que los silencios de Spirit pesan tanto como las palabras de Lucky, creando una atmósfera de entendimiento que trasciende el lenguaje humano. En esta etapa de su vida, Lucky experimenta una transformación profunda donde el ímpetu juvenil empieza a transformarse en una sabiduría intuitiva. Cada vez que ella toma las riendas, hay una pausa reflexiva,
Un instante donde la joven jinete sintoniza su respiración con el galope del equino, recordándonos que ella es, ante todo, la hija de una mujer que entendía la libertad no como una ausencia de reglas, sino como la capacidad de elegir su propio destino bajo el vasto cielo del oeste. La evolución de Prue es quizás uno de los puntos más conmovedores, pues ella lucha silenciosamente con el peso de las expectativas familiares. Representa esa parte de nosotros que anhela la perfección técnica y el reconocimiento, pero que debe aprender a soltar para conectar con el instinto. Su amistad con Abigail es el bálsamo que le permite entender que el fracaso no es una mancha en su currículo ecuestre, sino una lección necesaria grabada en la tierra roja de Miradero. Abigail, por su parte, actúa como el corazón del grupo, aquella que con un simple comentario logra que la tensión se disipe, recordándonos que la alegría es una forma de valentía necesaria para sobrevivir a los días más oscuros. Los paisajes de este episodio no son meros decorados, sino espejos de sus estados anímicos. Las montañas escarpadas parecen representar los desafíos que ponen a prueba su carácter, mientras que los valles abiertos simbolizan esa libertad que Milagro siempre defendió. Lucky se siente cada vez más cómoda en su propia piel, habiendo comprendido que no necesita replicar las acrobacias exactas de su madre para honrarla, le basta convivir con la misma autenticidad y ferocidad. La relación entre las chicas se vuelve una hermandad de hierro que desafía los prejuicios de una época que aún intentaba encasillarlas en roles rígidos. Ellas no son solo amazonas, son exploradoras de una vida donde el coraje se define por la voluntad de permanecer juntas ante cualquier adversidad. Esta etapa de sus vidas es una oda a la transición hacia la madurez, un viaje donde cada kilómetro recorrido sobre el lomo de sus fieles caballos es una afirmación de que el hogar no es un lugar físico, sino esa chispa de valentía que brilla cuando decidimos cabalgar hacia lo desconocido. A medida que el sol comienza a teñir de tonos violetas y naranjas el cielo de Miradero, la introspección de Lucky se vuelve más palpable, casi táctil. Existe un momento de quietud absoluta en este episodio donde el ruido del mundo exterior desaparece, dejando solo el suave resoplido de Spirit. Es en esta calma donde Lucky comprende que su búsqueda de identidad no es una carrera de velocidad, sino una expedición de resistencia. Ella ha dejado de buscar la aprobación externa para encontrar la validación en sus propios instintos, un proceso que refleja el crecimiento de una mujer joven que empieza a comprender que el miedo es solo un indicador de que está a punto de aprender algo valioso. Sus manos, que antes temblaban ante la magnitud de la responsabilidad, ahora sostienen las riendas con una firmeza que denota una conexión casi mística con el animal. Por otro lado, la dinámica entre el grupo de amigas se vuelve el pilar fundamental que sostiene sus ambiciones individuales. Prue, quien a menudo se siente atada por el rigor de sus ambiciones académicas y ecuestres, encuentra en la compañía de Lucky y Abigail el espacio seguro para ser vulnerable. Hay una escena sutil en la que su mirada busca la de sus compañeras ante un obstáculo complejo. Esa pequeña interacción comunica más que cualquier discurso, revelando que su éxito no depende de ganar una competencia, sino de la coherencia de su grupo ante la adversidad. Abigail, con esa chispa de alegría que la caracteriza, funciona como el catalizador que les permite recordar que, a pesar de la gravedad de sus decisiones, nunca deben perder la capacidad de asombrarse ante la belleza de lo sencillo, como un atardecer sobre las colinas o el relincho cómplice de sus caballos. El legado de Milagro Prescott resuena en este capítulo no como una sombra que las persigue, sino como una brújula que las orienta. Lucky empieza a ver los recuerdos de su madre no como una serie de hazañas inalcanzables, sino como una hoja de ruta para su propia autenticidad. Esta comprensión le otorga una paz inusitada, ella ya no siente la necesidad de ser una sombra de su madre, sino una versión propia y audaz de sí misma. El vínculo entre ella y Spirit ha dejado de ser una relación de jinete y montura para convertirse en un pacto silencioso de lealtad absoluta. Al observar cómo se mueven juntos a través de los terrenos irregulares, uno percibe que son dos entidades compartiendo un solo corazón. Esta maduración narrativa nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras propias historias personales, marcadas por el pasado, se entrelazan con el presente para formar un camino hacia la libertad, donde el mayor acto de valentía es, simplemente, ser fieles a quienes somos en realidad. La travesía de las jóvenes no se detiene ante el cansancio, pues la inmensidad de la frontera actúa como un catalizador para sus sueños más audaces.
Lucky, en particular, comienza a notar que el terreno accidentado de Miradero ya no le parece un enemigo que debe dominar, sino un maestro que la desafía a perfeccionar su equilibrio. Hay una elegancia innata en la forma en que ella y Spirit sortean los senderos más estrechos, una danza que nace de años de una confianza inquebrantable. Cada roca esquivada y cada corriente superada son testigos mudos de su determinación por forjar una vida que trascienda las expectativas impuestas por una sociedad que a menudo preferiría verlas en un salón de té en lugar de galopando bajo el sol abrasador. El papel de Prue se vuelve aún más crucial al reconocer que su disciplina no está en conflicto con su intuición. Ella comienza a entender que su padre representa la técnica, pero ella misma representa la vida y el alma de la equitación. Es conmovedor observar cómo Prue, con esa rectitud que la caracteriza, suaviza su postura al ver a Spirit y a Lucky trabajar en perfecta sintonía. Es allí donde encuentra el permiso tácito para dejar fluir su propia conexión con los caballos. Abigail, por su parte, aporta el pegamento emocional que mantiene unido al trío cuando el camino se torna solitario. Su risa, que a menudo rompe el silencio del desierto, es la melodía que les recuerda que, incluso en las misiones más arduas, la amistad es el refugio donde siempre pueden recuperar el aliento. La profundidad de este viaje radica también en el reconocimiento de que ellas no son solo testigos de su propia historia, sino sus arquitectas. Lucky, al repasar los mapas y los cuadernos de notas de su madre, se da cuenta de que la libertad no es algo que se encuentra al final de una búsqueda física, sino algo que se cultiva internamente mientras se recorren las leguas. Esta lección de vida transforma cada caída y cada pequeño triunfo en un peldaño hacia la madurez. Al caer la noche, cuando el fuego de campamento ilumina sus rostros, se puede ver en sus ojos que han dejado atrás la incertidumbre del inicio. La complicidad que comparten es un lenguaje secreto, un código que solo ellas comprenden y que las protege de las dudas que, en ocasiones, intentan nublar su juicio. Este camino, escarpado y lleno de desafíos impredecibles, es, en última instancia, el escenario perfecto para demostrar que el valor no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de seguir adelante a pesar de él. Lucky, Spirit, Prue y Abigail están escribiendo un capítulo esencial en sus vidas, un relato donde cada galope es una firma, una declaración de principios. Ellas han entendido que no necesitan buscar héroes en los libros de historia, porque, al mirar a sus caballos a los ojos y sentir el latido de su entorno, descubren que la valentía y la libertad residen en la capacidad de ser fieles a sus convicciones, pase lo que pase en el horizonte que se abre ante ellas. El amanecer en Miradero trae consigo una claridad renovada que parece bañar a nuestras protagonistas con una determinación casi palpable. Lucky, al despertar y contemplar la vastedad del campo, siente que cada fibra de su ser está sincronizada con el ritmo de la tierra salvaje. La relación con Spirit ya no se limita a la monta, es una comunión de voluntades donde las palabras sobran y los gestos mínimos adquieren un peso trascendental. Ella ha comprendido que su madre, Milagro, no le dejó solo un legado de destrezas ecuestres, sino una filosofía de vida donde la autenticidad es la brújula principal. Esa conexión profunda se manifiesta cuando Spirit, ante la incertidumbre del camino, espera a que Lucky encuentre su propia resolución, respetando su espacio de crecimiento como si fuera consciente de la importancia del momento. Prue, mientras ajusta las cinchas de su caballo con esa minuciosidad que le otorga su formación académica, comienza a experimentar una liberación interna. Se permite cuestionar la rigidez de su padre no como un acto de rebeldía, sino como una búsqueda de su propia voz dentro del arte de la equitación. Ya no busca la ejecución perfecta para impresionar, sino para expresar la armonía que siente al galopar en libertad. Es una transformación conmovedora observar cómo su disciplina se vuelve una herramienta de creación en lugar de una jaula, permitiéndole entender que la técnica sin pasión es un lienzo vacío. Abigail, por otro lado, sigue siendo el alma que equilibra las cargas. Su capacidad para encontrar luz en los contratiempos es el motor que impide que el grupo se desmorone cuando la fatiga empieza a hacer mella tras largas horas bajo el sol. El paisaje, con su paleta de ocres y dorados, funciona como un testigo silencioso de este proceso de maduración. Para Lucky, los riscos que antes le intimidaban ahora le parecen hitos de su propia evolución. Cada ascenso es una metáfora de la superación personal. Hay una paz inmensa en saber que, sin importar los obstáculos, ella no camina sola.
La lealtad de Spirit es su ancla, una fuerza que le permite arriesgarse a tomar senderos nuevos, aquellos que no aparecen en los mapas antiguos pero que prometen las vistas más espectaculares. Esta audacia es el sello de su nueva identidad, una que se niega a ser domesticada por las expectativas sociales y que prefiere la crudeza del viento a la comodidad de una vida sin retos. Al final del día, cuando el trío se reúne junto a las fogatas, la complicidad entre ellas es casi táctil. No necesitan hablar para saber que cada una ha dado un paso fundamental hacia el destino que ellas mismas han elegido trazar. Son conscientes de que el camino no será siempre sencillo, pero la seguridad que emana de su unión las vuelve invulnerables. Esta etapa de sus vidas es una oda a la juventud que decide tomar las riendas de su propio destino, confiando en que el espíritu, cuando se siente verdaderamente libre, es capaz de superar cualquier frontera. La lección queda grabada en la tierra roja de Miradero. No importa cuánto tiempo tome o cuántas veces deban corregir el rumbo, la verdadera libertad siempre se encuentra en la valentía de ser, en cada paso, fiel a uno mismo. La luna llena se alza sobre el horizonte de Miradero, proyectando una luz plateada que transforma el paisaje en un escenario de ensueño, un reflejo perfecto del estado emocional de Lucky. En este momento de calma reflexiva, la joven se da cuenta de que su evolución personal es paralela al crecimiento de su vínculo con Spirit. Él ya no es simplemente un animal salvaje al que ella ha logrado domar, sino su espejo. Cada movimiento del caballo, desde un leve cambio de peso hasta el sonido rítmico de sus cascos sobre la tierra seca, le comunica una sabiduría ancestral que Lucky apenas empieza a descifrar. Es una forma de comunicación que no requiere sonidos, sino una entrega total a la intuición, esa misma capacidad que permitía a Milagro Prescott realizar sus proezas acrobáticas sin dudar jamás de su instinto. Prue, en este entorno nocturno, parece haber encontrado finalmente un respiro de la presión constante de su padre. Observar cómo relaja sus hombros y permite que su postura se vuelva natural es un testimonio del poder transformador de la amistad. Ella ha comprendido que la maestría que tanto busca no es incompatible con la libertad que Lucky y Abigail defienden con tanto fervor. Su disciplina técnica se está convirtiendo en una forma de poesía en movimiento, y la aceptación de este hecho le ha otorgado una paz que antes le resultaba ajena. Mientras tanto, Abigail sigue siendo el faro que ilumina la oscuridad, su humor y su alegría son el combustible que mantiene viva la llama del grupo, recordándoles que incluso en los momentos de mayor introspección, el compañerismo es lo que hace que los desafíos valgan la pena. El entorno de Miradero parece cobrar vida propia bajo las estrellas, ofreciendo una atmósfera de misterio y posibilidad. Para Lucky, los riscos que rodean el pueblo ya no representan límites infranqueables, sino desafíos que ponen a prueba su resiliencia. Ella entiende que su madre vivió bajo estas mismas estrellas, enfrentando sus propios dilemas con la misma tenacidad que ahora impulsa a su hija. Esta conexión generacional le proporciona una fortaleza inaudita, convirtiendo sus miedos pasados en un ímpetu imparable. Ya no busca encajar en un molde diseñado por otros, está ocupada tallando su propio lugar en la historia, un lugar donde la libertad es el bien más preciado y la valentía es la moneda de cambio diaria. Las tres amigas se encuentran en un punto de inflexión donde su juventud comienza a entrelazarse con la seriedad de la madurez. Entienden que cada elección que hacen tiene consecuencias, pero en lugar de temer al futuro, lo abrazan con la intensidad de quienes han aprendido a vivir sin miedo al que dirán. El legado de Milagro, lejos de ser una carga, es ahora una fuente inagotable de inspiración que las alienta a mirar más allá de lo evidente. En el silencio de la noche, mientras Spirit descansa cerca, Lucky siente una gratitud profunda por el camino recorrido. Ella sabe que, mientras mantenga su corazón abierto y sus manos firmes sobre las riendas, el horizonte será siempre una invitación a seguir creciendo, a seguir explorando y, sobre todo, a seguir siendo fiel a esa chispa salvaje que define la esencia de su espíritu. Al despuntar el alba, el horizonte de Miradero se tiñe de un color ocre vibrante que parece cargar el aire con una electricidad nueva. Lucky, sintiendo esa energía recorriendo sus venas, comprende que la verdadera maestría no reside en la rigidez de los años de entrenamiento, sino en la capacidad de adaptarse al cambio constante. Spirit, con su instinto siempre alerta, parece entender que el día que comienza es crucial. Su trote se vuelve más ligero, casi como si estuviera danzando sobre el terreno polvoriento, invitando a Lucky a confiar plenamente en su intuición compartida.
Esta complicidad no es producto de la casualidad, sino del esfuerzo silencioso de dos almas que han decidido rechazar las cadenas de lo convencional. Prue, por su parte, observa el paisaje con una mirada renovada. La influencia de su padre, aunque todavía presente en sus hábitos metódicos, empieza a diluirse ante la fuerza arrolladora de la experiencia vivida en compañía de sus amigas. Ella nota cómo su técnica, una vez tan medida y calculada, ahora fluye con naturalidad, permitiéndole improvisar y disfrutar de la cabalgata como nunca antes lo había hecho. Es una lección de humildad y crecimiento. Aprender que el conocimiento solo es valioso si permite abrir nuevas puertas hacia la libertad personal. A su lado, Abigail aporta esa nota de humanidad vital, recordándoles constantemente que el propósito de ser una amazona no es solo alcanzar el destino, sino encontrar la alegría en cada obstáculo saltado y en cada risa compartida. La narrativa de sus vidas se siente, en este instante, como un libro cuyas páginas se escriben con la tierra y el viento. Lucky reflexiona sobre cómo los recuerdos de su madre ya no le causan esa punzada de nostalgia amarga, sino que se han transformado en una calidez que la impulsa a ser mejor cada día. Ella se da cuenta de que no tiene que repetir la historia de Milagro para honrarla, sino que debe escribir la suya propia, con la misma ferocidad y nobleza que caracterizaron a aquella acróbata excepcional. Cada galope es un tributo a esa herencia de coraje que fluye por sus venas, confirmando que la identidad es un proceso dinámico y en constante evolución. Cuando el sol alcanza su cenit, el grupo se detiene ante un panorama que parece desafiar las leyes de la física, una vista impresionante que las obliga a reconocer su pequeñez ante la grandiosidad del mundo. Sin embargo, lejos de sentirse intimidadas, las tres jóvenes sienten una expansión en sus pechos, una reafirmación de que su lugar en ese inmenso lienzo está garantizado por su voluntad. Lucky acaricia el cuello de Spirit, agradecida por esa lealtad que no conoce palabras pero que lo dice todo. Están preparadas para lo que vendrá, porque han entendido que mientras mantengan intacta su pasión y su hermandad, no hay frontera, ni física ni mental, que pueda limitar su deseo de vivir con el alma desbocada y el corazón siempre dispuesto a la aventura. El mediodía en la frontera se siente como una invitación a la pausa y a la reflexión, un interludio donde el tiempo parece suspenderse sobre las llanuras. Lucky, sentada bajo la sombra de un roble centenario, observa cómo Spirit se entrega al pasto con una tranquilidad pasmosa, una imagen de paz que contrasta con la intensidad de los retos que han superado. Es en este sosiego donde ella comienza a internalizar que el valor no siempre se manifiesta en una carga heroica, sino en la capacidad de aguardar el momento justo, de respirar con el entorno y de confiar en que la vida, al igual que una cabalgata prolongada, tiene sus propios ritmos y cadencias. Prue se acerca lentamente, abandonando por fin esa necesidad de organizar cada minuto de su tiempo. Se sienta a su lado y el gesto, aunque sencillo, está cargado de un significado profundo. Es la renuncia a la imposición de su padre y la adopción de su propia voluntad. Abigail, siempre atenta, llega con una historia ocurrente que hace que la tensión acumulada tras semanas de expediciones se desvanezca en carcajadas. Es esta tríada, con sus fragilidades y sus fortalezas, la que realmente define el alma de Miradero. No son las medallas ni el reconocimiento lo que las une, sino el descubrimiento compartido de que la verdadera madurez consiste en aceptar que son, ante todo, exploradoras de su propia humanidad. La sombra de Milagro Prescott, una vez una figura lejana y casi mítica, se siente ahora más cercana, como si fuera una mentora que las acompaña desde el viento. Lucky comprende, con una claridad deslumbrante, que su madre también sintió este miedo a lo desconocido, este vacío ante el horizonte, y que el coraje no fue algo que se le dio de nacimiento, sino algo que construyó día a día, kilómetro a kilómetro, junto a sus caballos. Esta epifanía libera a Lucky de la última carga de su pasado. Ella no tiene que ser un reflejo, sino el origen de una nueva historia, una que sea tan auténtica como la tierra que pisan. Al caer la tarde, cuando los colores del cielo se vuelven púrpuras y profundos, las tres amigas retoman su marcha. No hay prisa, porque han aprendido que lo importante es la integridad con la que cabalgan. Spirit siente el cambio en la postura de Lucky, una ligereza renovada, y responde con un relincho que suena a acuerdo tácito. Saben que el futuro es incierto, que los senderos de Miradero siempre tendrán nuevas sorpresas y que los desafíos que enfrentarán mañana serán, probablemente, más grandes que los de ayer.
Pero, por primera vez, esa incertidumbre no las paraliza, las entusiasma. Han entendido que la libertad es un ejercicio diario, una decisión que se toma cada mañana al ensillar, convencidas de que, mientras tengan el corazón latiendo al unísono con el de sus caballos, no hay atardecer ni frontera que no puedan conquistar. Hola a todos. Bienvenidos al canal Plockruns. Si les gusta nuestro contenido, les invito a suscribirse al canal y dejar un buen me gusta para apoyar el proyecto. Hoy vamos a analizar y comentar el primer episodio de la sexta temporada de Spirit Reading Free. La historia comienza con Lucky Prescott enfrentándose a un nuevo desafío que pone a prueba no solo su destreza como amazona, sino también su inquebrantable espíritu aventurero. A medida que avanza la trama, vemos cómo su vínculo inquebrantable con Spirit se fortalece, convirtiéndose en el motor de todas sus decisiones. Lucky no es simplemente una chica que ama montar a caballo, ella es la encarnación de la libertad que siempre buscó tras abandonar la vida estructurada de la ciudad para encontrar su verdadero hogar en Miradero. Su pasado, marcado por la memoria de su madre, una intrépida acróbata ecuestre, resuena en cada movimiento que hace, recordándonos que el coraje es algo que se hereda y se cultiva con pasión. En este episodio, la dinámica con sus mejores amigas, Prue y Abigail, se vuelve fundamental. Juntas, estas tres jóvenes representan una fuerza imparable. Prue, con su conocimiento técnico y su disciplina casi profesional en la equitación, contrasta perfectamente con la energía impulsiva de Lucky, mientras que Abigail aporta esa calidez y sentido del humor que suaviza los momentos de tensión. Es fascinante observar cómo sus carreras como jinetes están apenas comenzando a florecer, y cómo cada una de ellas encuentra inspiración en la naturaleza salvaje que rodea su pequeño pueblo fronterizo. Lo que hace que este relato sea tan humano es la manera en que los personajes lidian con la incertidumbre. Lucky comprende que para crecer debe arriesgarse, aunque eso signifique caminar por senderos desconocidos junto a su fiel compañero. La animación captura con delicadeza la belleza del paisaje, reflejando el estado emocional de los protagonistas. La inmensidad del horizonte simboliza las infinitas posibilidades que tienen ante sí. Al final, este inicio de temporada no es solo una aventura más, sino un recordatorio de que la verdadera equitación nace de la confianza mutua y de la capacidad de escucharlo, que el otro, incluso sin palabras, intenta decir. La lección es clara: perseguir lo que amamos requiere la misma tenacidad que tuvo la madre de Lucky, esa búsqueda constante de superación que define a quienes se niegan a llevar una vida convencional. La profundidad de este episodio inicial radica en cómo Lucky comienza a comprender que su identidad está intrínsecamente ligada a las decisiones de su madre, Milagro. Al observar las viejas fotografías y los recuerdos que guarda en su habitación de Miradero, ella no solo ve a una acróbata excepcional, sino a una mujer que entendía que el mundo es un escenario vasto donde el miedo no tiene cabida si se cuenta con la complicidad de un caballo salvaje. Spirit, con su pelaje azabache y su mirada profunda, parece leer el alma de Lucky mejor que cualquier persona, respondiendo a sus intenciones incluso antes de que ella las verbalice. Esta telepatía emocional es el sello distintivo de su conexión, una que va más allá de la monta tradicional y se adentra en el terreno de una amistad pura y sin ataduras. Por su parte, Prue enfrenta sus propios demonios internos al intentar perfeccionar sus técnicas bajo la atenta mirada de su padre, cuya estricta devoción por la disciplina ecuestre a veces choca con la naturaleza intuitiva de las chicas. Abigail, en cambio, utiliza su optimismo inagotable como un escudo frente a las dificultades, recordándonos que el corazón de una jinete se mide por su capacidad de mantener la alegría incluso cuando el polvo del camino nubla la vista. Las tres no solo están aprendiendo a dominar las riendas, sino que están aprendiendo a dominar sus propios destinos en un entorno donde la frontera parece ser un límite, pero que para ellas se convierte en el patio de recreo definitivo para sus sueños. Hay una melancolía esperanzadora en la forma en que Lucky observa el horizonte al final del día. Ella sabe que cada galope sobre las llanuras es un homenaje a la valentía que fluye por su sangre. El paisaje de Miradero no es solo un fondo pintoresco, sino un personaje vivo que desafía a nuestras protagonistas a ser más fuertes, más audaces y, sobre todo, más auténticas. Al elegir el camino difícil, el que requiere mayor sacrificio y entrega, Lucky está validando el legado de su familia, transformando cada desafío en una oportunidad para consolidar su lugar en la historia local.
La narrativa nos enseña que, y cuando nos atrevemos a seguir nuestra pasión, no estamos solo cabalgando hacia el atardecer, sino galopando hacia la mejor versión de nosotros mismos, guiados siempre por la convicción de que somos libres cuando actuamos con el corazón en la mano. La verdadera esencia de este capítulo se revela cuando la tensión del momento pone a prueba la paciencia de Lucky. Ella entiende que liderar no es solo comandar, sino saber cuándo ceder el control para que Spirit pueda tomar las decisiones correctas en el terreno. Esta danza de confianza mutua es el resultado de muchas lunas compartidas, donde el caballo ha dejado de ser una montura para convertirse en un confidente silencioso. Mientras Lucky analiza los riesgos, sus dedos acarician la crin de Spirit, un gesto instintivo que heredó de su madre y que funciona como un ancla emocional cuando el peligro acecha. Es en esos instantes donde se nota que Lucky ya no es la niña que llegó a Miradero buscando respuestas, sino una joven mujer que ha empezado a comprender que el legado de Milagro no reside en las medallas o en las acrobacias perfectas, sino en la capacidad de sentir el mundo con la misma intensidad que un caballo salvaje. Prue, en medio de este conflicto, demuestra que su maestría técnica no es producto del azar, sino de años de observación meticulosa. Mientras sus amigas suelen dejarse llevar por el corazón, ella analiza la mecánica del movimiento y la respuesta del animal con una precisión casi científica, lo que aporta una estructura necesaria al caos de sus aventuras. Es conmovedor notar cómo, a pesar de sus diferencias, las tres chicas logran un equilibrio perfecto donde la impulsividad de Lucky, el rigor de Prue y la empatía inagotable de Abigail se entrelazan para formar un equipo que parece capaz de conquistar cualquier desafío que la frontera les imponga. Ellas no solo están montando caballos, están construyendo un lenguaje propio que las separa de las convenciones sociales de su tiempo, permitiéndoles vivir una realidad que solo ellas pueden entender plenamente. La atmósfera de Miradero, cargada de polvo dorado y sombras alargadas, envuelve a los personajes en un aura de madurez creciente. A medida que el episodio concluye, la sensación de que el tiempo es un bien preciado se vuelve evidente. Lucky se da cuenta de que cada obstáculo superado es un ladrillo más en el muro que construye contra las dudas que alguna vez la hicieron sentir fuera de lugar. La conexión con Spirit se siente más madura, casi solemne, como si ambos supieran que los retos venideros requerirán una entrega absoluta. Es un recordatorio constante de que, aunque el camino sea escarpado y los horizontes parezcan inalcanzables, la verdadera valentía consiste en avanzar con paso firme, confiando en que el espíritu, tanto el del caballo como el del jinete, siempre sabrá encontrar el camino de regreso a casa, incluso cuando la ruta parece haberse borrado entre las dunas del desierto.